El movimiento pentecostal tiene tres oleadas fundamentales. Agustín de Hipona fue uno de los que dijo que alrededor del año 345, 450, después de Cristo, él habló acerca de que las manifestaciones del Espíritu, como el hablar en lengua y otras manifestaciones, como ellos lo llamaban, extrañas, estos patrísticos de la iglesia dicen que había cesado en el primer siglo. Aunque algunos dicen que Ireneo, Agustín y algunos de los patrísticos hablaban en lengua, pero lo hablaban, ya ustedes saben, en su interacción con el Señor, o íntima con el Señor. Pero no es hasta el principio del siglo XX, donde aunque hubo manifestaciones en algunos momentos, en el siglo XIV, XV, XVI, XVII y en el XVIII, y algunas manifestaciones de hablar en lengua, pero no se, hay relatos simplemente escritos acerca de esto. Por ejemplo, personas como Matilde Copis, una de las que en el siglo XVIII dice, hay un relato, incluso uno de sus descendientes es el pastor Jaime Mazulet, no sé si lo conocen, dice, creo que es la bisabuela o tatarabuela de Jaime Mazulet, dice que se encerraba en el cuarto y el esposo le escuchaba hablar en lenguas extrañas. De modo que también se habla de algunos armenios, finales del siglo XVII, principio del siglo XVIII, que también hablaban en lenguas extrañas, y estos armenios fueron expulsados de sus congregaciones y llegaron hasta los Estados Unidos. Pero lo cierto es que en el movimiento de los estudiantes de Kansas, alrededor del 1900, y después con el movimiento de la calle Azusa, por Charles Parham y William Seymour, fue que comenzó precisamente el pentecostalismo. La era del pentecostalismo comienza precisamente a partir de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, o sea, alrededor del 1900, 1904. Comienza la era del pentecostalismo y llega, ustedes saben que este fue un movimiento carismático donde comenzó con el hablar en lengua, pero también hizo énfasis en los dones de sanidad. Y esto llegó hasta los años aproximadamente 1960. A partir del 1960, a ese periodo, de 1900 a 1960, se le conoce como la primera oleada o primera ola del pentecostalismo o pentecostalismo clásico. Se le conoce. Ahora, a partir del 1960, porque en esa época recuerden que empezó este movimiento y las personas eran expulsadas de sus iglesias tradicionales, o sea, de las iglesias presbiterianas, de las iglesias bautistas, de las iglesias metodistas, eran expulsados por hablar estas lenguas extrañas, por tener estas manifestaciones para ellos extrañas. De modo que comienza la nueva ola a partir del año 1960, y esta ola ya no, lo que empiezan a hablar en lenguas y tener manifestaciones del Espíritu y operar los dones del Espíritu. Recuerden que antes de esa época la iglesia era muy cesacionista, o sea, no creía en muchas de las manifestaciones. Más mujeres que hombres. Por tanto, ellos creían que toda, que había cesado la lengua. 1 Corintios capítulo 13 dice que ya habían cesado la lengua. Orar del Señor para mí es que envía obreros, hombres. Las mujeres van sin orar. Son valientes. Un día dice la Pablo en Filipenses capítulo 3, que un día este cuerpo de ignominia será transformado en el cuerpo de gloria del Señor, finalizando el capítulo 3 de Filipenses. Por tanto, no habíamos llegado precisamente a esa perfección. Pablo sigue corriendo, dice que él prosigue hacia la meta, al premio del supremo llamamiento, y así estamos nosotros. Seguimos corriendo hacia la meta, pero todavía no hemos llegado a la meta. El día que lleguemos a la meta, entonces, gloria sea al Señor, seremos conocidos o conoceremos cómo fuimos conocidos, como dice el apóstol Pablo hablando de nosotros. Pero lo cierto es que esta manifestación de hablar en lenguas y manifestarse los dones del Espíritu, dones de sanidades, don de milagros, el don de ciencia y estos dones comienzan también a ocurrir en las iglesias tradicionales, en la iglesia bautista, en la iglesia metodista, en la iglesia presbiteriana, episcopal, etc. Y ya no son expulsados,
sea, la segunda ola del pentecostalismo no se expulsa de sus lugares, sino empiezan la transformación. Algunas iglesias todavía cerradas al movimiento carismático, cerradas al movimiento del Espíritu, sí siguen expulsando a aquellos que empiezan a manifestarse. Pero lo cierto es que ya no son tan expulsados. Ahora las iglesias empiezan a asumir precisamente este movimiento carismático, movimiento poderoso del Espíritu. Y muchas de las iglesias que antes eran cerradas, por ejemplo, los bautistas del sur, que fueron los bautistas muy cerrados en los Estados Unidos, hoy tienen un movimiento carismático poderosísimo, un movimiento de los bautistas del sur. De hecho, hace poco nos entrevistamos con con dos de ellos en el hotel que nos van a buscar, y los bautistas del sur, que fueron, vamos a decir, las últimas denominaciones que empezaron a ser impactadas por el poder del Espíritu Santo, ya ellos también han comenzado a abrirse, a hablar en lengua, y ha sido un movimiento poderoso. De hecho, yo no sé si ustedes conocen, pero los nazarenos acá en Cuba recibieron en una de sus conferencias, recibieron el bautismo del Espíritu Santo, porque empezaron antes de la conferencia general de los nazarenos, algunos de ellos empezaron a meterse con Dios, y cuando la gente se mete con Dios, Dios se mete con ellos. Y eso fue lo que pasó. Y empezaron, y allí recibieron muchísimos de ellos el bautismo del Espíritu Santo. Y hoy los nazarenos, bueno, algunos hablan en lengua, reciben al Espíritu, tienen dones, y otros, bueno, siguen siendo cesacionistas. O sea, creen que los dones terminaron, que no se puede hablar en lengua, etcétera, etcétera. Ahora, hay un movimiento que es el que le hace daño al pentecostalismo, y es la tercera oleada del pentecostalismo, la cual se llama neopentecostalismo. Dynaaminen ja Porque la tercera oleada del pentecostalismo comienza a partir de los años 80. A partir de los años 80 comienzan diferentes movimientos que vamos a ir estudiando. Esta es la tercera ola, el motivo por el cual estamos nosotros acá. Vamos a ir viendo, quizás no todo en sentido general, pero sí en la escala algunas cuestiones relacionadas con el neopentecostalismo, y vamos a ir buscando alguna cita en la Biblia acerca precisamente de estos movimientos que le llamamos movimientos heréticos, como corrientes peligrosas, porque viene el movimiento de la lluvia tardía, viene el movimiento de atar y desatar, viene el movimiento de la prosperidad, viene el movimiento precisamente de la teología, y es una teología neopentecostal, de la teología del reino ahora, ultrakarismaattisuudesta varoittaa siitä que son precisamente cuestiones que llegan hasta se on hyvä, että varoitetaan seurakunnalle niistä asioista. Quien abraza precisamente todo esto. Nimenomaan ne, jotka opiskelevat nyt teologiaa. On hyvä. Hombres o teólogos que habla de la guerra espiritual, que es el llamado Peter Wagner, quien ha escrito varios libros y quien nace de las asambleas de Dios, pero hoy abraza el movimiento de la nueva reforma apostólica, el movimiento apostolado, y hoy está precisamente hablando muchísimas cosas que vamos a tocar algunos temas de los cuales habla. Lo cierto es que estas cuestiones sí le han hecho daño al pentecostalismo clásico, pero no solamente al pentecostalismo, sino le ha hecho daño a todas las denominaciones. Por cuanto ya dije hace un rato y comencé diciendo de que ellos no están para salvar, sino para levantar de las iglesias, para restaurar lo que se ha perdido, para traer del error o para sacar del error a los cristianos que estamos en la iglesia cristiana con pensamiento doctrinal ortodoxo o fundamentalismo original. Definición sobre secta, quiero empezar hablando para poder entender algunas cosas. Por el doctor John Hoffman dice: las sectas son grupos que utilizan métodos de reforma del pensamiento para reclutar y controlar a sus miembros, y utilizan una tríada de herramientas. Estas herramientas son el milagro, el misterio y la autoridad.
sea, ellos hablan precisamente de ese milagro, ese pensamiento mágico, de actividades precisamente en el liderazgo, donde ocurren cosas que no ocurren en ninguna otra denominación, que no ocurren en ninguna otra iglesia, que solamente ellos son los promulgadores de esos milagros, lo que Dios de verdad usa con poder, etc. El misterio de las iglesias que oculta las prácticas, creencias reales. Ustedes saben que las manifestaciones del G12, quien no ha conocido del G12, ¿verdad? De César Castellano, que comenzó este movimiento en Colombia y se extendió a muchas partes del mundo. ¿Qué dijo César Castellano? Yo fui al río Jordán y cuando llegué al río Jordán oí una voz del cielo, se abrió el cielo y oí una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado con el cual tengo complacencia. Oye, ¿cómo se parece eso a lo que está en la Biblia, verdad? Entonces César Castellano se atribuye precisamente a haber ido al Jordán y se atribuye la palabra que la Biblia habla que se le dijo a Jesús cuando Jesús se bautizó. Por tanto, él habla de este movimiento y ustedes saben que el G12 encierra una serie de cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con la confesión, ¿verdad? Y la sanidad interior del hombre. Y dentro de ello un proceso de regresión en el tiempo, porque si alguien te hizo daño, pues tú tienes que sacar de ti ese daño, pero la Biblia no dice eso. La Biblia sí dice en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. De modo que estas cuestiones de secrecía y el misterio forman parte de la secta y la autoridad, un régimen autoritario absolutista. Nadie tiene la verdad, es como el arroz cubano, nadie puede tocar, yo solo puedo tocar, ¿verdad? O nadie toca, yo solo puedo tocar. Realmente estas son las cuestiones que habla Hoffman acerca de hay dos cosas que tenemos que tener presentes a la hora de analizar una corriente, el nacimiento, un movimiento, el nacimiento de un movimiento, de una nueva corriente, cualquiera que sea o que venga. En primer lugar, podemos analizar su doctrina con los postulados de la verdadera ortodoxia. ¿Dónde? En la Biblia. No hay otro libro, no hay una atalaya, no hay una despertar, no hay el libro de los mormones, no hay otro libro cualquiera que este sea. Y cualquiera que sea de cualquier teólogo, Bullman, Tillich, Pautilio, Rudolf Bullman, además estoy hablando de teólogos neoliberales que no tienen nada que ver con una verdadera ortodoxia, pero lo que quiero decir es que realmente o Soren Kierkegaard, cualquiera de los teólogos que hablan precisamente, que son incluso, yo diría, parte precisamente de estos movimientos, porque la teología en alguna medida por estos teólogos comienza ya a desbalancearse. Y el segundo lugar son las prácticas, una verdadera ortopraxis de lo que uno está creyendo, lo que uno cree. O sea, tanto el hacer, el ser como el hacer por su buena voluntad, por la voluntad de Dios. Ahora, algunas de las tendencias doctrinales de la corriente moderna, ahí está. Hechicería. Y ustedes dicen, ¿por qué hechicería? Si eso no tiene nada que ver con nosotros. Sí, sí tiene que ver. Sí tiene que ver y ahora vamos a ver algunas cosas. La confesión positiva, la libertad, el exceso de la creatividad, el restauracionismo. Hay que restaurar el tabernáculo de David, hay que restaurar todas las cosas que se han perdido, hay que restaurar el apostolado que se perdió, hay que restaurar el prototismo, la quiebra de maldiciones, el reino malo que lo quiere dormido, la visualización, el materialismo, etc. O sea, hay muchas de estas corrientes modernas que han entrado precisamente en la iglesia y que están haciendo daño, incluso en el pentecostalismo clásico, o la iglesia pentecostal clásica, la iglesia, o las iglesias carismáticas, o las iglesias tradicionales, metodistas, bautistas, etc. O elementos místicos de, por ejemplo, lo que habíamos dicho de la hechicería, elementos místicos. Los actuales conceptos del cerebro están conduciendo un nuevo enfoque en la hechicería, que está penetrando hasta nuestras iglesias. El superaprendizaje, la supersanidad, toman elementos del yoga, de la hipnosis, de la parapsicología, de la zoología, poderes de la mente, o
sea potencial, perdió, puesto en la mente humana. Hay muchas cosas de estas que están penetrando muy sutilmente a la iglesia y que nosotros casi son imperceptibles y no nos damos cuenta. Pero estos elementos empiezan a entrar y empezamos a decir, bueno, ahora pon tu mente en esto. No, la mente tiene que estar cautiva a la obediencia de Cristo. Nosotros no podemos ni liberar la mente, ni llevar la mente a otro lugar, sino simplemente la obediencia, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, dice la Biblia en esto pensar. Por tanto, nosotros no es un problema sugestivo, ni nosotros no sanamos a la gente porque la gente se sugestiona. Es como yo le dije a alguien, una psicóloga que vino a una reunión nuestra y ella me dijo, no, pastor, ¿sabe lo que pasa? Es que ustedes a través de la mente logran que las personas puedan trabajar con su mente y ser sanas. Le dije, ok, ¿tú crees eso? Sí, yo creo eso. Bueno, ven a algunas reuniones nuestras y finalmente vas a llevarte un reporte. Ella empezó a asistir a alguna de las reuniones nuestras y en una de las reuniones llevaron a un bebé de meses que tenía un problema cardíaco muy fuerte. Y ese bebé de meses que tenía un problema cardíaco muy fuerte, oramos por él. Y el domingo siguiente la madre vino, testificó que Dios le había sanado, pero trajeron a otro bebé que tenía aproximadamente 3 años, hoy está corriendo a la iglesia de Santa Clara, que es uno de los niños más tranquilos de la iglesia. Pero lo cierto es que el niño tenía 3 años y vino totalmente inválido porque no caminaba de nacimiento. Era un trapito, lo sentaban y tenía problemas en la columna, lo sacaron con forzo, tenía una situación. Oramos por este niño y este niño a los 3 o 4 días estaba corriendo por la iglesia. Estaba caminando y estaba corriendo. Finalmente la psicóloga llegó a la conclusión. Dios existe, los milagros existen, acepto a Cristo como Señor. Aleluya. Porque nosotros no sugestionamos a las personas, nosotros creemos en el poder de Dios. Y eso es lo que pasa precisamente, pero algunas de estas cosas sí están ocurriendo. Algunos exponentes, como Robert Schuller, quien es un evangelista muy prominente en los Estados Unidos, habla acerca precisamente de, y por supuesto, de descendencia holandesa y neopentecostal. Dice en el Evangelio del Éxito, no creo nada más destructivo que hacer consciente a la gente de su condición pecaminosa. O sea, a la gente no se le puede decir tú eres pecador. Tú no has hecho nada, tranquilo, Dios va a hacer cosas contigo, pero tú tranquilo. En el Evangelio del Éxito, claro, tendría mucho éxito de una persona que no le dice a la gente pecador en su casa. Sí, hay mucho éxito. Si le dice que vas a tener mucho dinero, que no tienes nada de qué arrepentirte, si no tienes nada, entonces va a haber mucho éxito. Jesús conocía su valía, su éxito y alimentó su autoestima. Una persona está en el infierno cuando ha perdido su autoestima. Dijo este Señor. No, una persona está en el infierno cuando es un pecador que no se ha arrepentido precisamente de sus pecados. Pero bueno, este gran hombre. Ahora, este pensador, Napoleón Hill, fíjense que Napoleón Hill, que es un escritor norteamericano, quien ha sido asesor de los presidentes de Estados Unidos, Napoleón Hill, dijo, empieza y enriquecete. Oye, Suena bien. Suena bien. Pero lleva poco fruto. Pero digo, uno puede enriquecerse Así tan fácil. Sí. actitudes de la mente. ¿Recuerdan el libro de la cuarta dimensión de Pablo Yogi, ¿verdad? Este coreano, que era de las asambleas de Dios. Que ahora decía, bueno, pues, estoy embarazado, préñate de un buró o de una bicicleta. Yo recuerdo aquello. Yo leí la cuarta dimensión cuando era apenas un muchachito. Y yo dije, no, yo tengo que embarazarme. Yo tengo que embarazarme de un carro. Tengo que embarazarme de unos cuantos millones de pesos. Pero no, al final no. Dios me dio el carro, pero no unos millones de pesos, de los cuales me embaracé. Dios me dio el carro para trabajar. Anoche llegué, fui a Santa Clara y regresé 600 kilómetros simplemente para tener una reunión con unos hermanos allá. Pero Napoleón Hill habla de piensa y enriquece. Ahora, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Pablo decía de los cuales, yo soy el primero.
he venido no a llamar justo, sino a llamar pecadores a arrepentir. Es verdad que Él nos dará, como dice Filipenses 4:19, mi Dios pues os suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Sino conforme A sus riquezas en gloria. De modo que Dios es poderoso para darnos todo lo que nosotros necesitamos. La Biblia dice: no ha visto justo desamparado, ni su simiente que envíe pan. Pero tu punto de vida debe estar en el cielo, ¿verdad? Pablo, cuando le hablaba a los colosenses, que están citados en Mateo 6:20, decía: poner la vida en las cosas de arriba donde está Cristo, para Colosenses capítulo 13, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Poner la vida en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Por eso el salmista en el Antiguo Testamento decía: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Confesión positiva. La confesión positiva, el padre del positivismo, que es precisamente Norman Vincent, son herejías que enfatizan el pensamiento de los El padre de la fe es ahora mismo Vincent. Para la realidad o para destruir Yo voy a elegir a la realidad. Amén. Sus predicaciones giran sobre la teología de la prosperidad. Amén. La palabra de hombre es, la palabra de orden es visualizar, es confesar, es decir, o sea, yo digo y ya está. Es lo que yo promulgo, eso es lo que se va a hacer. Kyllä ymmärrä. Se alkaa jo ymmärrä. Consiguiendo el milagro en el fuero interno de su ser. Ya no estamos pidiendo, porque la Biblia dice que hay veces que, Santiago lo dice, que pedimos mal, ¿verdad? Porque pedimos para gastar en nuestro deleite, no sabemos cómo pedir, ¿verdad? Aún Pablo, hablándole a los romanos, dice que el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles, ¿verdad? A favor de nosotros, porque muchas veces no sabemos ni siquiera cómo debemos estar pidiendo al Señor. Pero lo cierto es que este positivismo o esta confesión positiva habla de que podemos confesar, y todo lo que confesamos, eso va a realizarse. Habla de que evidentemente cada pensamiento que llegue a tu mente, y llegará el momento en que todos los pensamientos que crucen en la mente vienen de parte del Espíritu Santo. Ellos no admiten No, esto es simplemente algo ilusorio, algo que está en su mente, y claro, cuando arrastras a la persona y la arrastras, siempre tú puedes coger la Biblia y malinterpretarla, y hacer de la Biblia, o coger y hacer de un texto un pretexto, y coger y torcer las escrituras, y en vez de hacer una buena exégesis, hacer una exégesis y decir lo que no dice, ¿verdad? La escritura. Y también puedes lograr algo a través de la manipulación y decir: miren, yo le voy a contar una anécdota rapidito. Yo recuerdo que yo fui líder entre los jóvenes con el hermano Bernardo de Quesada. Estuvimos en el mismo liderazgo. Y Bernardo de Quesada, en una de sus reuniones, sembró su carro. Y el otro, yo siembro mi carro porque voy a tener un nuevo carro. Y un carro mejor que él. Y sembró su carro, no recuerdo ni qué marca es. Y lo siembra a alguien que tenía un Polky. Y el del Polky dijo: pues yo voy a sembrar esto en alguien que tiene un motor. Y el del motor dijo: yo voy a sembrar esto en alguien que tiene una bicicleta. Finalmente ya cada uno tiene lo suyo nuevamente, porque no y necesitó el carro. Decirle al hombre: bueno, necesito a mi carro porque mira, todavía no ha llegado el milagro. El milagro va a llegar, pero no ha llegado. Pero necesito el carro. Y esto es lo que pasa en esta. Están engañando a la Es gente. manipulando la mente de las personas. Una vez que sabe el milagro que quiere, puede visualizarlo. La suma de tu palabra es la verdad. La suma de tu palabra, no una Tienes parte. que decir: voy a La tenerlo, suma de tu palabra voy a es la tenerlo. verdad. Confiesa. Gloria a Dios que ustedes no creen. Porque la Biblia precisamente enseña que la petición debe estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Amén. El apóstol Pablo desconocía esta doctrina cuando declaró precisamente su debilidad y su perfección a través del Señor. Cristo proveyó comida suficiente a la multitud, después que los discípulos reconocieron y confesaron que no tenían suficiente.
hay comida, maestro, ¿qué hacemos? Pero había un niño con panes y peces, y ahí el Señor lo multiplicó. Pero no nosotros. Los apóstoles primero, líderes de la iglesia, no vivieron una vida próspera por confesar, lo mismo que los héroes del Antiguo Testamento. No, ni cada uno de nosotros vive por confesar, vive por la gracia. Amén. Por la gracia de Dios. Aleluya. Por el don de Dios, por la manifestación de Dios en nosotros, por su bondad únicamente. Aleluya. Estamos nosotros acá. Hay momentos que el creyente pasa por prueba aún cuando puede confesar lo contrario. Esta puede ser la voluntad absoluta permisiva del Señor. Hubo un momento en que el apóstol Pablo sabía por lo que iba a pasar, ¿verdad? Y lo positivo, pero además lo negativo que le sucedería. Dios sabe que todas nuestras oraciones y peticiones son buenas, y eso es no todas, cuando levantamos la voz al cielo, recibimos lo que nosotros creemos que debemos recibir, porque muchas veces, como decía Santiago, es para utilizarlo de la forma de vamos a encontrar punto de glorificar a Dios en sus enfermedades en vez de confesar lo contrario. Dice Efesios 5:17, no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad. Bueno, ahí está el atar y el desatar. Famoso atar y desatar. Esto se ha convertido en un problema grandísimo para las iglesias. Pero contextualmente, ¿qué en realidad está diciendo? Hoy en día es muy común escuchar en las iglesias cristianas: ato esta enfermedad, ato Esto también es extremo. Este demonio, ato a Satanás, ato la pobreza, ato. Bueno, óigame, como hubiese prosperidad, si nosotros pudiéramos atar a toda esa gente y atar a... No es Ahora, tan hay fácil. pasajes que, como Mateo 18, No es así. 18, de cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto viene precisamente, el Señor viene hablando del perdón. Del perdón. Y el atar precisamente significa corregir. Corregir aquel que está haciendo pues algo malo. Y cuando lo desatamos es simplemente restaurarlo, restauración. Cuando usted va al contexto bíblico, esta declaración fue dada en el contexto de la disciplina de la iglesia primitiva. Las palabras atar y desatar eran populares entre los rabinos de la época y en la habían a prohibir y permitir. Mateo 18 equivale a disciplinar y restaurar. Aquel miembro de la iglesia que persiste en pecar será separado, atado de la congregación, 1 Corintios 5:5. Y para luego, en amor, ser conducido al arrepentimiento, por consiguiente, ser restaurado o ser desatado. Otro pasaje que usa en Mateo 12:29, donde Jesús dice: porque cómo puede alguno entrar en la casa del hombre y sacar su bien, si no permite, o si no primero le ata, que entonces podrá saquear su casa. Y esta declaración de Cristo es parte de una ilustración usada para refutar la acusación de los fariseos de que él expulsaba demonios con alianza a Satanás. Cuando sabemos, amado hermano, que Cristo está estableciendo precisamente y era el Dios Todopoderoso que podía Vaihtaa sinne. podía hacer. Nämä jalat vähän vaikeet, nämä jalat Dios es el que puutuu. puede hacer todas las Halvaantunut cosas tää. nuevas. Joo. Y atar, o echar fuera. Pitää oppia kärsimään. De modo que Hay que sufrir. son contextualmente pasajes que se exegisan en vez de lograr una buena exégesis, sino se le ponen cosas que en realidad no dicen pasar. Tää on Raamattu koulu. No es bíblico la escritura, no enseña a Tai se, joka opiskelee teologiaa. Asuuko ne tässä? No joo, Havanassa. La Biblia dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Viene por La Biblia todas partes dice: de voy a Cuba. atar al Kyllä. diablo. Bueno, Asamblea de Dios. Joo. bueno, ¿dónde lo vas a atar? ¿De qué manera lo vas a atar? A quien sí lo va una vez precisamente en el milenio atar al diablo y echarlo, se llama Cristo. Nosotros no. Dígame quién puede coger y atar a qué demonio. Ei ole Raamattu. Voy a estar. Nosotros podemos echar fuera los demonios en el nombre de Jesús. Eso es otra cosa. Dios nos ha dado autoridad sobre huestes espirituales de maldad de la región celeste, de pisotear, de hacer cosas y de echar fuera demonios, de sanar enfermos. Y eso lo dice la palabra. Pero no nos ha dado
en el nombre de Jesús. Y eso es precisamente lo que está hablando. El enfoque erróneo del cristiano es centrarse en los demonios, y como predicaba el pastor Mica, uno, el domingo en la iglesia, y él decía, mucha gente son diablocéntricos. Y la gente lo único que ve es demonios por todas partes, y demonio, y demonio, y demonio. La demonología es su principal fuerte. Y yo creo que, hermano, el evangelio es la buena noticia. La buena noticia de la salvación del hombre. Viene un endemoniado, fuera en el nombre de Jesús. Eso es lo que hace falta, ¿verdad? No estar en las ramas, sino estar en el tronco, en el centro de la voluntad del evangelio de Jesucristo, que es la salvación. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el evangelio de Jesucristo. Es la buena noticia de que Cristo vino a este mundo a salvar a los pecadores. Como bien decía el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Cristo vino precisamente a liberarnos de la cárcel del pecado, ¿verdad? Y también puede liberarnos de los demonios y de toda la miseria en que estamos sumergidos, o en la garganta del infierno, de ahí nos saca el Señor. En cuanto a desatar pobreza o enfermedad, la Biblia trae principios que pueden... Si en la realidad ataron al diablo, debe ser haber sido con una cadena muy larga, porque aún está actuando. ¿Verdad? No he visto justo desamparado ni su siguiente, pero yo no tengo que atar esta bienestar, o esta pobreza, o esta enfermedad. Te ato enfermedad, ¿y cómo la vas a atar? Cáncer, yo te ato. No, yo puedo orar para que una persona sea libre del cáncer, en el nombre de Jesús. Guerra, exceso de la guerra espiritual. Ahí tenemos a Peter Warren como primero, pero después lo vamos a estudiar más adelante porque es larga la conferencia, tiene 84 diapositivas y la otra tiene aproximadamente unas 40. Yo creo que una sola, con dos conferencias. Vamos a tratar de cubrir lo más que podamos. Estos exponentes. ¿Qué quieren? Copiar. No se puede. Bueno, si termino la conferencia, si no todo tendré que venir otro día. Estos exponentes aseguran que la guerra espiritual es un hecho imprescindible para la preparación espiritual. Kyllä se ei pysty antamaan heti. Hän sanoi, että mä vien se tää loppu, ensin sen jälkeen voi kopioida. Muuten se, koska se häirisi ja se pitää aina selittää. Jos Anna vain ei selitä, se ei ole kiva. Lugares altos, trazar las líneas. Tosi hyvä. On tosi hyvä raamatullinen. Se varoittaa ihan hyvin ajan tasalla, laita seurakunta, niitä kaikki varaopetusta ja kaikkia. Mire, tenemos que hacer una cartografía tremenda, porque mire que Guanabaco hay reglas, tiene lugares. Hän puhui siitä Guanabacoasta, että se on noutyjen keskipiste. Ja heillä on monta niillä toimiva piste siellä, missä hänen seurakunta on. Siellä Guanabacoassa. Hän puhui sitä nyt, eli hän puhui sitä henkilöiden sotaa. Más que vencedor. Amén. Amén. De modo que trata el aspecto de cartografía, yo creo que la soberanía de Dios, pero supuestas son... On nyt justiin siitä, että voiko piru olla sisällä vai ulkona ja uskovaisissa vai ei. Siitä kun Raamattu sitä sitokaa ja päästäkää, että mitä se oikeasti tarkoittaa, ettei koko ajan voi päästäkää rikkausvallalle ja päästäkää sitä tätä. Se varoittaa tämmöisestä ekstremismua, fanatismu, terrorismu. Lo stress on malo. Onhan se on ihan varma. Hasta que hora tarda esto? No, se on noin
noin pian, joo, pian. Meitä odotetaan siellä toimistossa koko kuvan helluntainjohtaja. Eli, joo, joo. Kristocentrico. No diablocentrico. Ei saatanacentrico. Que es imposible que nosotros, la gente siempre está detrás de lo místico, ¿me entiendes? Siempre está detrás de lo místico, siempre está detrás de lo que hace los demonios en nosotros, y ven demonios hasta en la cuchara. Yo recuerdo que había en la iglesia, yo tuve que corregir a un evangelista. Hasta en la cuchara. Un evangelista nuestro llegaba a las casas. No lo supe hasta que alguien nos dijo, pastor, salga con, no voy a decir el nombre, salga con el hermano, no voy a decir cargo con ustedes, salga con el hermano. Ya, hoy no está en las asambleas de Dios, hoy está el jefe del evangelio conmigo. Pero no está ni siquiera quitando un nombre, es la primera iglesia de pastoría. Dice, salga con el hermano para que usted se dé cuenta. El hermano llegaba a una casa y decía, Mal. manto babilónico, hay que quemarlo. Yo dije, este es cristiano espiritista. ¿Sabes que los espiritistas tienen ese lejos, no? Y él dice, no, aquí hay demonios, esos elefantes que tú tienes ahí, o esa cosa. Y cuando yo salí con él, de verdad, Salía humo ya. me dio compasión y le dije, hermano fulano, hermano, usted está mal. ¿Cómo sí, pastor? Sí, usted está mal. Usted ve demonio en todos los lugares, en el borrador, en la pizza, en la pizarra, usted ve demonio en los cuadros, en las flores, usted ve demonio en todo. Entonces no puede ser, usted está mal. Veía mire, le mandó, yo no lo sabía sin saberlo yo, le mandó a quemar todos los pullovers que tenían un caballito pintado, porque decía que ese caballo representaba no sé qué caballo, no sé qué otra cosa. Le mandó a quemar todos los pullovers a los niños y extremismo, una pasión, unos hermanos no voy a decir la denominación, ¿de dónde son ustedes? Por eso no voy a decir la denominación. Llegaron a Santa Clara, a la iglesia metodista de Santa Clara, y formaron tan revolú que no quedó una ropa de los hijos de la gente. Porque no había un caballo, un pato, un ternero, A ver qué es eso, mal. Era un ídolo hace eso. Quémalo. Era una marca que atrás que no me convenciera a ellos. Pero lo último que hicieron, yo tuve que recibir más de 40 metodistas de la iglesia pentecostal. Y los envié para atrás. Y ellos se quedaron y los envié para atrás, hablé con el pastor y finalmente el pastor me dijo, no, dale el traslado porque ya no va a mirar. Y bueno, tuve que asumir 40 hermanos de la iglesia metodista. ¿Saben por qué? Porque dijeron, vamos a pasar el río. Cuidadín los extremos. El río Jordán era un río apestoso que había ahí En medio. en Canaán. Mira. ¿Ustedes vieron Canaán? El río de Canaán. Y yo quisiera que ustedes vieran cómo se enfermaron los ancianitos tomados de la mano pasando el río Jordán, porque después que pasaron el río Jordán iban a ser sanos todos. No, se enfermaron todos. Un río contaminado que hay ahí en Santa Clara. Y muchos Lo de entiendo, esos lo entiendo. metodistas después lo recogimos nosotros por causa de permitirle a personas de este tipo que vinieran con esta misticidad. Una de las teologías más fuertes, teología de Tomillo, y vamos a hablar un poquito acerca de esto que es algo importante. La contemporaneidad se observa la tendencia involucrada del cristianismo en temas políticos y económicos del mundo. Hay una tendencia, y es que el cristiano tiene que estar involucrado en todas las esferas de la sociedad, política, social, económica y todo. Esto forma parte de esa presunta teología. Esta tendencia tiene su origen en el antiguo movimiento conocido como lluvia tardía. ¿No la puedo mencionar? Sí. Okay. El movimiento surgió a finales de la década de los años 40, del pasado siglo XX, y dio origen a un grupo de
doctrina aberrantes, que vamos a mirar rápidamente. Avivamiento de la lluvia también en el 48, que aparece el movimiento carismático de 1960 y en el movimiento neopentecostal. Fíjense que aparecen en el movimiento carismático del 60. Después de que la primera oleada fue de 1900 al 60. La segunda oleada que se queda en sus iglesias tradicionales del 60 al 80. Y en el neopentecostalismo empieza también con la tercera oleada del pentecostalismo, que es el pentecostalismo. La raíz de la lluvia tardía, ahí tiene su máximo promulgador, William Marion Branham, fundador del brahmanismo. Según Branham, su madre le dijo que su nacimiento estuvo acompañado con señales sobrenaturales. De hecho, aquí ven a Branham con la aparición, para mí es una brujería, no tiene otra cosa, pero alguien, le voy a decir algo rápidamente. Alguien llegó, ustedes saben, los pastores de ese juego que nosotros sacamos, que no eran pastores nuestros, que sacamos de la iglesia de ese pueblo. Una vez esta pastora llegó con una foto y me dijo, mira, digo, qué bien, todavía está la pastora de la asamblea, digo, qué bien. Dice, parece mentira que tú siendo un líder tan grande de las asambleas de Dios no entienda la foto. Digo, dame la foto, ya me estaba faltando el respeto, dame la foto, hermano. Según él mismo era un ángel. Que veo militando la congregación. Bueno. ¿Es mi congregación? No es lo que quiero decir. Digo, ¿qué quiere decir? Dice, no veas el lado que tengo arriba, la gloria de Dios que yo tengo encima. Digo, no, lo que veo es el flash, que te paraste debajo de un bombillo y cuando te tiraron con la cámara, cogió la foto y se fue. No me habló durante no sé cuánto tiempo. Enorgullo. Cualquier cosa, una vez se me aparecieron unos hermanos y me dijeron, pastor, mire, le voy a enseñar, tengo allí, la grabación la tengo en mi modelo, le voy a enseñar cómo usted tenía luces a la orilla suya, y luces. Y le dije, hermano, es una manifestación óptica y te voy a enseñar esas luces. Ha aparecido en muchas partes del mundo y me fui al internet. Y le bajé y le dije, mira, el barrio Gardena, no. Dice, ay sí. Digo, tú ves, si yo te dejo que tú creas que son luces, yo creo que pueden aparecer hasta un ángel si Dios quiere, ahora mismo aquí. Yo soy de lo que pienso. Dios hace, no le decimos nosotros a la gente cuando queremos decir, Dios hace como Él quiera, ¿verdad? Pero lo cierto es que no, hay cosas que son como le da la gana. Y eso es lo que pasa. Pero lo digo bajito. Asegura que en mayo del 46 Ellos entendieron. Como Él quiere. Sí, no entiendo. Como le da la gana. Juan el Bautista en la primera, él en la segunda, ¿verdad? Era que se la oración mientras estaba bautizando personas en el río Ay, y le digo, así como Juan el Bautista fue enviado como precursor de la primera venida, tú eres elegido para la segunda. Oh, muy bueno, ¿verdad? Pero ya murió. No, Cristo lo vino. Es el fruto. No es la regla. Poco después de que recibiera esta comisión como precursor de la segunda venida de Cristo, Abraham fue visitado por un ángel que le dijo que se le había otorgado dos dones, el don de sanidad y el don de conocimiento. Sí, en el 48 Abraham. Yo creo que Dios le eligió y Dios le usó por sus primeros años. Muy bien. Pero luego se enorgulleció y perdió su don y se fue a lo que fue. Porque en realidad nosotros creemos en la unicidad de Dios. Es un Dios único, en tres personas, manifestaciones de personas. Pero en unitario, solo Jesús, aunque se le llama también unitario, incorporó su propio Only Jesus, representando el libro poder único de Dios a través de la ayuno y la oración. A causa de su creencia sobre la vida casi solo los predicadores del avivamiento de sanidad siguieron con él, Branham probó ser el hombre más influyente y proveniente de la época. La interpretación de Branham hizo que en el momento 23 dio origen a un movimiento que se le conoce como el movimiento de la lluvia tardía. O sea que en la lluvia tardía tendría un avivamiento mundial donde todo es parecido. Ustedes conocen la teología del universalismo, ¿verdad? O sea, todo el mundo al final se basa. Bueno, no tan parecido porque él cree que, en realidad la gente bendiga al Señor, pero lo que sí está claro es que la lluvia tardía no va a venir sin Cristo, no va a venir. La Biblia dice que Cristo va a venir, pero no sin antes que venga la apostasía. Nosotros estamos esperando un avivamiento en Cuba, y
de hecho lo estamos esperando. ¿Quién no lo espera? Claro que lo vamos a esperar. Y hay muchas palabras sobre el avivamiento que vendrá en Cuba. Y vendrá una cosecha final y Dios es la que será. Pero ese avivamiento donde todo el mundo va a cesarlo finalmente no sucederá, porque no es bíblico. No es bíblico. Lo bíblico es que la fe de Muchos muchos pierden su fe. se enfriará. Eso. William Branham, George Barnes, Paul Caín y otros intentaron introducir el movimiento pentecostal las enseñanzas sobre los 5 manifiestos de Dios. O sea, el movimiento de la Biblia tardía, al cual también se le llamó el manifiesto de Dios. Tales intentos se frustraron cuando en el 49 la Asamblea de Dios oficialmente rechazan y consideraron el movimiento como hereje en el 49. Antes del rechazo, ustedes saben que en el 14 fue la formación de las asambleas de Dios. No voy a hablar, no voy a sentarme, se tome como sectario, y no quiero, no voy a hablar de las asambleas. Estoy delante de una universidad. Antes del rechazo oficial del pentecostalismo clásico, el movimiento de la Biblia tardía se sumergió temporalmente. O sea, este movimiento como que se solapó, vamos a llamarlo, y se quedó sin efecto, pero el movimiento nace nuevamente, el movimiento de la Biblia tardía, nace con el neopentecostalismo, con la tercera oleada, porque ustedes van a ver más adelante por qué nace. Paul Caín, uno de los grandes exponentes neopentecostales, pastor de California, dijo en Toronto, en esa fecha: por bastante tiempo he estado avergonzado de decir nada sobre la Biblia tardía, porque ustedes están asociados e identificados con algo que la gente no parece apreciar en cierto círculo evangélico. Así que lo he dejado tranquilo y no he dicho mucho sobre ello. Pero ya no me importa más lo que ellos piensan. Creo que vamos a tener una lluvia tardía y la estoy esperando. Digo, pero este señor no ha dicho eso solamente. Oh, no. Y entre las enseñanzas de la lluvia tardía están todos estos movimientos que incluyen una enseñanza, teología del dominio, la revelación progresiva. Creemos en la inspiración y creemos en la iluminación que Dios sigue iluminando hoy. Pero tienen una revelación en tanto de la palabra. No hay nueva, pero los apóstoles quieren no una nueva revelación, un nuevo manto, una nueva. Es la lluvia tardía, La lluvia tardía. Se oye. Hablando de la lluvia tardía. Ya viene la lluvia. Donde dicen que Israel es la iglesia actual. Pero Pablo, no estudien la palabra para saber que Pablo dice: ¿acaso Dios ha desechado a Israel? Dice: de ninguna manera. Y nosotros como iglesia ahora somos injertados en el verdadero vivo. Pero un día el Señor vendrá también a Israel, su pueblo. No hay reemplazo. No hay teología de reemplazo. Israel teología. Israel es Israel y la iglesia. Israel on Israel seurakunta. Ei ole korvausteologia. La teología de reemplazo, la escatología postmilenial, el movimiento de señal y claro, la guerra espiritual territorial y el ecumenismo. El macro ecumenismo, la salvación de los apóstoles y profetas, y el judeo, el fiesta de los tabernáculos, y la iglesia postdenominacional, que será la que llevará precisamente a la lluvia tardía, llevará a todas las personas a los pies de Cristo. Ellos declaran que Dios está tan afiado de la condición deprimente de su iglesia. Dios está diciendo: esa iglesia no ha hecho nada. Esa iglesia tiene que ser reemplazada, tiene que ser restaurada, tiene que ser quitada. Lo describen como un cambio de paradigma, según el que es tiempo de ir más allá de la Biblia para correr nuestra fe. Ustedes saben que aquí en Cuba, tenemos gente que ha enterrado la Biblia. Ha hecho ceremonias para el entierro de la Biblia, que ha dicho: ya esta no es la última palabra. Los cristianos de las iglesias. Algunos. Esto es peligro. El evangelio de la Biblia tardía no fue extraído de la Biblia, sino fue recibido proféticamente. Y los hombres que dieron origen al movimiento reclamaron una comunicación directa con el reino espiritual, donde estudiaron su doctrina sobre los fundamentados, sobre las que fundamentaron su propósito y práctica. O sea, esto no viene de aquí, esto viene de más allá. O sea, la Biblia, que es la palabra inspirada por Dios y útil para enseñar, para
para redarguir, para corregir, para incluir en justicia, a fin de que el hombre esté enteramente preparado para toda buena obra. Y ninguna palabra fue traída por voluntad humana, sino los hombres siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Escribieron. No. Esto no es la verdad es la última verdad que hemos recibido. La última revelación de Dios, ¿verdad? Directo. Por tanto, quedó obsoleto. Ok. Pobrecitos. La manera en que extrajeron el ilógico respaldo para su doctrina fue mediante la utilización del simbolismo y la alegoría a partir de palabras tomadas al azar o del del simbolismo. Porque estamos hablando de la esencia. El mayor énfasis del movimiento lo constituía el inminente retorno de Cristo previo a lo que ocurriría una serie de eventos profetizados para los últimos tiempos. Ellos aseguran entonces y mantienen hoy todavía que ya estamos viviendo en los últimos tiempos. Porque no son premileniales, ni siquiera amileniales, sino ellos creen que ya estamos viviendo. El oficio del profeta y el apóstol los ministerios que serán restaurados, lo que aseguran son necesarios para el perfeccionamiento de la iglesia, que se perdió en los tiempos del Nuevo Testamento. Bajo el gobierno de estos profetas y apóstoles, la iglesia será perfeccionada. Esto implica que la iglesia tiene que llegar a estar completamente unificada como una organización ¿Está bien dicho, señor? global, globalización denominacional. Los apóstoles documentan todo, y esto apunta al macroeconomismo, donde lo abarcará todo. La iglesia tiene que purgarse a sí mismo de toda rebelión contra Dios. Habrá una nueva institución. De hecho, mediante el perfeccionamiento la iglesia llegará a ser poderosa y gloriosa, y grandes milagros sobrenaturales empezarán a ocurrir en consecuencia. La iglesia llegará a ser tan deseable que todo el mundo querrá pertenecer a ella. Por eso vendrá el avivamiento final o la cosecha final. Todo el mundo querrá correr porque es la deseable. La iglesia tomará la función del dominio literal sobre lo político, lo social, lo económico, lo militar. La iglesia lo tomará todo. Pero Jesús dijo, mi reino No es de este mundo. Jesús dijo que nosotros somos extranjeros Y advenidores. Peregrinos. en esta tierra. De modo que Él llegará un día para trasladarnos, porque no somos de este mundo, no somos ciudadanos de este mundo. La iglesia profesional ha dado un nuevo tipo de gente, la élite espiritual, los guerreros, no de la selva ecuatoriana, sino de la tierra. El resultado de su complejo sistema doctrinal hace necesario un cambio en el programa escatológico que promulga o propugna la lluvia tardía. Los voceros del movimiento con frecuencia identifican a esta manifestación de Cristo que los miembros de su iglesia como el rapto. Eso es para ellos lo que significa. Mire lo que dijo King Clement, este profeta moderno. La idea de que debemos esperar hasta que lleguemos al cielo para obtener nuestra corona es un completo paquete de basura. Recibiremos nuestra corona aquí en la tierra. Bueno, que la reciba en la tierra, yo no. ¿Cómo podemos ser reyes en la tierra sin nuestra corona? ¿Y quién te dijo que tú eres el rey? Aquí en la tierra. Somos príncipes del Señor. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de la apóstol Pedro. Por Dios, para que anunciéis las virtudes, para que anunciéis las virtudes, para que anunciéis, no para la política, no para la economía, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de la tiniebla A la luz admirable. Se tiene la intención de que nosotros reinaremos a Cristo. Francis Pinabane, otro de los declarantes y manifiestos apóstoles modernistas, habla ante el retorno físico de Jesucristo, su presencia viva acompañará a la iglesia en un siempre creciente poder durante este tiempo. La gloria visible del Señor se levantará y aparecerá sobre el pueblo de Dios. Saúl Caín, nuevamente aparece él. Algo tan fuerte vendrá. Usted que ni siquiera usted sabrá que existe un bautismo del Espíritu Santo comparado con el enorme bautismo. Si no es el bautismo del Espíritu Santo y hay algo más que el bautismo del Espíritu Santo, tiene que ser la placa esta cayendo de la cabeza. No sé qué será. Más grande que el bautismo del Espíritu Santo. Es que se tornan tan locos
Oh, Jack Deere, otro gran de los apóstoles modernos. Jack Deere declara: los profetas y apóstoles del tiempo del fin harán las obras mayores que los apóstoles, que Jesús o que cualquier otro profeta del Antiguo Testamento. Moisés, te quedaste corto. La Biblia dice que no hubo otro tan grande, ni lo habrá. Y la Biblia dice de Juan el Bautista que no hay profeta, ni lo habrá como Juan. Pero él dice que llegará el momento en que los apóstoles y profetas actuales harán más cosas. Wow, no. Está loco. Kenneth Copeland, ustedes lo conocen, uno de los pastores que empezó con un pentecostalismo clásico, un hombre recto en la palabra, pero ha tenido una desviación. Yo quiero ver, usted no, yo quiero ver a todo el cuerpo de Cristo fluyendo la unción tan poderosa, que toda la tierra esté llena con la gloria de Dios. Creo que todo mi corazón, que somos la generación que verá esto, pero antes de que lo hagamos, tenemos que dejar a un lado las cosas que bloquean esa unción. Tenemos que desembarazarnos de las tradiciones religiosas. Quítese del pentecostalismo, quítese de la liga evangélica, váyase de los bautistas, váyase de los metodistas. Usted tiene que estar en la nueva reforma. La escritura es esto. Volviendo a la Biblia, también proclama que estamos entrando a poseer una tierra prometida. Como esto indica que ellos quieren la obtención del dominio completo y absoluto de la tierra. Ahora hay un sentido de urgencia por el temor de la oportunidad que pase antes que la iglesia unifique su accionar. Depende totalmente de la iglesia para que estas cosas acontezcan, porque ellos hablan precisamente de que la iglesia será la que manifestará ese poder y va a tener precisamente el poder para que entonces, cuando ya la iglesia haya tenido totalmente el dominio, Cristo entonces. El Congreso del 86 de la Coalición para el Avivamiento, que es una amalgama de restauracionistas y reconstruccionistas, se proponían galvanizar a la iglesia. ¿Saben lo que es galvanizar? Fundir a la iglesia. De hecho, ahí había premilenialismo, había postmileniales, había de todo, pero finalmente sucumbieron. Cristo regresaría a la tierra únicamente después que sus confiados y valientes y guerreros victoriosos hayan conquistado el reino por 1000 años. O sea, Cristo no vendrá a los 1000 años, es la iglesia la que conquistará los 1000 años para que entonces Cristo venga. La iglesia vencerá sin Cristo. Él no vendrá en un caballo blanco, fiel y verdadero, a vencer y venciendo para tomar precisamente partido y venir a reinar sobre la tierra. No, es la iglesia la que reinará y después Cristo llegará. Otro participante de la coalición para el Cristo apoyaba una nueva politizada versión de lo que se llama anticalismo. El pre-Cristo viene con un mundo caótico en día de destrucción, post-Cristo viene a un mundo sofocado por la iglesia perfecta y el describe el reino de Dios sobre la tierra también en términos espirituales. Tanto activistas pre-post como amilitaristas esperaban tomar el poder, adoptaron entonces la escatología o la teología en esa convención, y a partir de ese momento el mayor número de evangélicos afirma lo siguiente: Cristo regresará al mundo ocupado y revivido por la iglesia. La gran comisión se cumplirá únicamente cuando el evangelio gobierne todos los reinos del mundo y la mayoría de los habitantes aceptará a Cristo. Todo el mundo, universalismo. En todo el mundo, los pensadores de dominio creerían que los cristianos tomarían el poder. Las naciones que caerían en deuda y corrupción serían reconstruidas de acuerdo a los patrones cristianos y sus gobernantes mirarían la palabra de Dios como una guía para el asunto económico y exterior de los hombres de negocios serían honorables, las ganancias más que pasarían a manos de los cristianos. No importa, juega bonita y tráigalo a la iglesia. Los periodistas cristianos realmente dirían: el mundo, la verdad, sobre todo en América Latina, el derramamiento de sangre terminaría y quedaría libre de la piratería. Ya no habría necesidad de que colombianos y el gobierno vengan a La Habana para reunirse, porque no es como lo dicen. Los militantes de la derecha religiosa se alejaban del criminalismo, a menudo trabajaban en reemplazar lo que estaban haciendo. Por lo tanto, estaban pensando en criticar. Esta hermana estuvo en la iglesia. No es posible, ayer. Como una escatología de la reforma. Los teólogos
dominio se da cuenta que la iglesia por sí sola no tiene suficiente pujanza para conquistar la conquista del reino. Es por eso que busca la unificación de la fuerza asociado mediante el convenio de alianzas, coaliciones. ¿Y a qué se te parece? Esta gente a mí que están preparando el reino del anticristo. Ellos están preparando precisamente el reino del anticristo. Miren, millones, no, millones creen que el presente, el espíritu del anticristo está en control de la iglesia. No del mundo, de la iglesia. Todos estos vienen de América del Norte. La iglesia fracasó. Ahí son un poco y el espíritu del anticristo naive. No sé cómo se dice en español. Naive. Que se creen todo lo que les dicen. Dice, Naive en finés. no es el hombre de pecado en la que la escritura dice que vendrá, sino que es alguna clase de fundamentalismo religioso. Nosotros somos el anticristo. Son todos americanos. La encarnación de la religión, que se originalmente Se on hyvä ajatella, kunnallisella on hyvin vähässä, mikä se voi sanoa, resursseja. Niin. Ja silti he, osaa niin laittaa paljon varoita seurakuntaan ja antaa hyvää tietoa, että se on niin. Ei ole tällä internetin, ei mitään, ei tätä. Ja silti on hyvä, että heillä on sellaisia tietoja. Ja tietää, että Amerikasta löytyy olla paljon. Hyvä. La expectativa del retorno de Jesús. Jesús no vendrá, sino hasta que nosotros lo dominemos. La teología niega la profecía bíblica para los tiempos finales. La teología del dominio niega la soberanía de la deidad de Dios, exige la unidad religiosa a todo tren, requiere un sistema eclesiástico estructurado sobre la base de un liderazgo poderoso humano. La muerte será vencida por la iglesia, no por Cristo. O sea, llegará el momento en que nosotros vamos. Porque la teología del dominio dice en sus últimas exposiciones que los cristianos ya no morirán. Entonces, ¿para qué si los muertos de Cristo resucitarán primero? Y después nosotros, dice el apóstol Pablo, los que habremos creado, seremos transformados. No, entonces eso Pablo está mintiendo. Esta teología se deriva de la raíz corrupta. La Biblia nos enseña que se espera que la iglesia, no se espera que la iglesia gobierne el mundo. Jesús enseñó lo contrario. Mi reino no es este mundo. La escritura enseña que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Enseña además que debemos poner la vista en las cosas de la vida humana de la tierra. Nuestra ciudadanía está en el cielo, donde esperamos a nuestro Señor. Lo esperamos. Esperamos a nuestro Señor para ir a de donde somos ciudadanos de verdad, en la tierra. La Biblia enseña que antes de que la gran avivamiento final, la salvación de todo el mundo, habrá una gran apostasía en el tiempo del fin y abandono de la fe. Eso es lo que la Biblia enseña. Jesús nunca dio a entender que él retornaría a una iglesia veloz y triunfante y una cristiandad global. No lo hizo. Jesús, coja el libro de Apocalipsis 2 y 3. Hay una fe en la Y ahí tierra. dice, al que venciere, al que venciere, al que venciere, al que venciere. Y entonces el Señor que va a entregar. Pero ese vencer, ¿en qué significa? En lo espiritual. No está hablando de que al que venciere la política, al que venciere la economía, al que venciere. No. Llega y se da cuenta. Los puntos de vista del movimiento y la vida son completamente opuestos. Son muchos los que han descubierto a partir de la mala experiencia en congregaciones restauracionistas que detrás de todos son clientes, la camaradería, el famoso abrazo y la alabanza victoriosa. Allí ya son espíritu de dominio que dirá y aplastará a cualquiera que lo sobreza. Ahí está. Una búsqueda de planificación de un imperio y una arrogancia egoísta impregnada. La mayoría parte del liderazgo del movimiento han dado pruebas de que están. Kyllä, mutta se on hyvä. Saa kuuntella monta kertaa sen jälkeen, kuinka haluaa. Ja tätä mä oon tehnyt jo monta vuotta. Mutta tiedätkö mitä mikä? Se on hieno juttu, koska seurakunnalle jää arkisto, mikä on ollut niitä vaikka 10-15 vuotta sitten. Joo.
y la sal se le comparará con el prudente que edificó su casa sobre la Vamos a roca. terminar. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. Nosotros sabemos en la roca en quien hemos creído. Pablo en 1 Corintios 3:11 decía, nadie puede poner otro Fundamento que el que que ya está puesto. dice Jesús. Dios le bendiga. Dios le pague. Amén. Aleluya.